Bueno, buenas tardes, bienvenidos al taller del día de hoy. Hoy vamos a tratar el tema de la importancia de la estimulación auditiva para mantener nuestra autonomía. En este taller está a cargo, de mi persona, soy Wendy Zúñiga, estudiante de farmacia, y de mis compañeros que se van a presentar. Mi nombre es Nicole Aguilar y soy estudiante de audiología. Mi nombre es Diego Gamboa y soy estudiante de Derecho. Mi nombre es Fiorella Chávez y también soy estudiante de audiología. Buenas tardes, mi nombre es Elin Rodríguez y soy estudiante de enfermería. Entonces, para empezar, vamos a leer primero los lineamientos. Esto con el fin de que podamos mantener el orden en la reunión de Zoom y aprovecharla al máximo. Entonces, en primer lugar, tomemos en cuenta que esta reunión está siendo grabada. Para participar, por favor, levanten la mano en Zoom. Abajo, en donde dice reacciones, si le dan clic, aparece la opción de levantar la mano. Entonces, pueden hacerle clic a cuando quieran participar. Recordemos que este taller es de carácter educativo y no terapéutico. Tratemos de mantener el micrófono apagado para que los expositores puedan darnos el taller y cuando las personas participen también puedan ser escuchadas. No se permite el lenguaje soez o impropio. Respeten a los participantes y a los expositores. En caso de que tengan algún problema, alguna falla en internet o algo por el estilo, entonces por favor nos lo escriben en el chat para que podamos ayudarles. Su participación debe estar relacionada con el tema y disfruten del taller brindado por los expositores, que la idea es que lo disfruten al máximo y aprendamos todos juntos. Como primera parte, lo que queremos es introducirles o darles una pequeña reseña un poco para que ustedes puedan entender el funcionamiento de lo que es el oído. Sabemos que el tema de hoy está relacionado con toda esta parte de la estimulación auditiva, del lenguaje y demás. Entonces, ahorita lo que les vamos a explicar es propiamente el funcionamiento para que después vayamos entendiendo los demás temas respecto a la audición. Smile and Learn. Hoy aprenderemos cómo funciona el oído. Los sonidos son vibraciones del aire que producen ondas. Estas entran al pabellón auditivo y luego viajan por el conducto auditivo. A continuación, las ondas llegan hasta el tímpano, una membrana parecida a un tambor que vibra con la llegada del sonido. Conectados al tímpano se encuentran los tres huesecillos del oído: martillo, yunque y estribo. Con la vibración del tímpano, los huesecillos se mueven y envían las ondas a la cóclea. La cóclea transforma estas ondas en señales eléctricas y las envía al cerebro a través del nervio auditivo. En el cerebro, estas señales se perciben como sonidos que podemos reconocer y entender. Por ejemplo, reconocemos el sonido de una ambulancia y lo interpretamos como una situación de alarma. ¿Alguno tiene alguna duda respecto a lo que es el video y el funcionamiento del oído? Con el video podemos observar cómo la importancia de lo que es el aprendizaje y cómo nosotros vamos relacionando todo lo que aprendemos con la percepción y todo lo que escuchamos en nuestro entorno. Si no hay ninguna consulta, entonces creo que podemos pasar al primer tema. Ok, primeramente vamos a ver unos conceptos básicos que nos ayuden a tener una mejor comprensión para los temas que vamos a tratar en este taller. En primer lugar, el concepto de envejecimiento. El envejecimiento es la acción o el efecto de hacerse de edad avanzada. En realidad, fuera de esto que se conoce como
bueno, pensar que una persona de 60 años ya está en envejecimiento, hay que considerar que todos nosotros, independientemente de la edad que tengamos, estamos en envejecimiento. ¿Por qué? Porque al pasar los días consecutivos vamos haciéndonos un poquito más viejos, vamos teniendo un poquito más de edad. Entonces el envejecimiento es algo que nos ocurre a todos y es de manera constante. Y leyendo encontré un título muy bonito que le ponen al envejecimiento. Dicen que el envejecimiento es el triunfo de la humanidad. Y esto ocurre por dos razones. En primer lugar, explican que es el triunfo de la humanidad porque si nos damos cuenta actualmente, con las mejoras en la calidad de vida de las personas, tenemos una mayor esperanza de vida. Es decir, vemos que las personas superan los 50 años, superan los 60 años, los 70 años y con una buena calidad de vida. Pero también deberíamos de ser conscientes que es el triunfo de la humanidad porque no es como que ya cumplimos y somos adultos mayores y ya nos desentendemos, ya hicimos nuestra parte en la sociedad, sino que deberíamos de tomar en cuenta que somos aún así partícipes activos en la sociedad. Y esto deberíamos de empoderarnos de este término. Asociación auditiva es otro concepto. Este consiste en identificar un sonido con su fuente o con la situación que produce este sonido. Por ejemplo, en la imagen vemos a una niña que está tocando el piano. Entonces, si escuchamos esas notas musicales, saber identificar que están relacionadas con este instrumento, con el piano, por ejemplo. Luego, mareo versus vértigo. Estos son dos términos diferentes, pero que muchas veces se nos confunden. El mareo, más que todo, trata lo que son síntomas variados. En realidad es un síntoma que utilizamos para describir varias sensaciones. Por ejemplo, si una persona se siente aturdida, dice que está mareada. Si se siente desequilibrada y siente que casi se cae, muchas veces dice que está mareada. Si le da vueltas la cabeza o si ve que todo a su alrededor da vueltas, también dice que está mareada. En estos casos es importante que si acudimos a un profesional de salud, le podamos decir de manera más específica qué es lo que sentimos cuando estamos mareados. Al que llegamos donde el doctor y le decimos, es que estoy mareada. Entonces, bueno, poderle decir, no sé, me sentí un poquito débil y casi me caigo, me mareé. Ok, para que el médico o el profesional de salud nos pueda ayudar porque el mareo es un síntoma que utilizamos para describir muchas sensaciones. Entonces, saber cuál de todas es puede ser un poquito complicado. El vértigo, por su parte, es más específico. En realidad, el vértigo es esa sensación que tenemos de que todo a nuestro alrededor está dando vueltas, que tal vez estamos acostados y sentimos que la cama se nos mueve y todo da vueltas a nuestro alrededor. Eso es el vértigo. Las causas por las que se da pueden deberse, por ejemplo, a alguna alteración en el oído interno. Entonces hay que prestarle atención a este tipo de síntomas. Y también hay que recordar que puede ir acompañado de náuseas o ganas de vomitar o el mismo vómito. Y por último, el concepto de fonema. El fonema viene del griego, de una palabra griega que significa sonido de la voz. Son los sonidos del habla. Es decir, es una unidad de sonido que utilizamos para distinguir palabras o para distinguir significados. Entonces, por ejemplo, si escuchamos ok, esta letra tiene un sonido que es un fonema. Si escuchamos la palabra paz, vemos que por ahí suena la P, vemos que por ahí suena un sonido de una A, un sonido de una S, que en realidad viene de una Z, ¿verdad? Pero entonces eso quiere decir que la palabra paz tiene 3 fonemas. Y aquí, para ver si comprendimos mejor este concepto, les quería preguntar si ustedes saben cuál es esa letra del abecedario en español que no tiene fonema mayoritariamente, que no tiene como un sonido, pero que igual la escribimos, que la conocemos como esa letra que es muda. No sé si alguno de ustedes le enseñaron en la escuela que es una letra muda que no se pronuncia. ¿Saben ustedes cuál es? La H. La Muy H, la bien. letra. Muy bien, Cecilia, muy bien. Y vemos que Nicole también nos escribe en los comentarios que la H nos enseñaron que es muda, que no se pronuncia, y efectivamente, esa es la letra del español que no tiene fonema. Entonces, estamos en todas ya para este taller. Así podemos proseguir con los temas. Perfecto. Ahora que tenemos como más claros ciertos conceptos, quería comentarles un poco respecto a lo que es el lenguaje y la audición. Bueno, si entendemos y nos preguntamos un poco respecto al lenguaje, todo esto es aprendido, indiferentemente si solamente lo escuchamos
por ejemplo, las personas que en algún momento no aprenden a leer, pero siempre escuchan un idioma, un lenguaje, entonces aprenden de ahí, lo interiorizan y lo utilizan. Así también esto es parte de la educación propia que nosotros llevamos a cabo. Sin embargo, acá lo que les quería más que todo hablar es de la importancia de la estimulación del lenguaje desde lo que es la infancia. Y quería comentarles que lo que son los niños aprenden cuando tienen la capacidad para hacer algo de manera diferente, en donde sea, ya sea en la escuela, en la casa, por modificación de lo que le digan los adultos, sus significantes y demás. Cuando ellos adquieren esa capacidad para hacer ciertas cosas, ellos están ahí adquiriendo un aprendizaje propio. Asimismo, también lo que es el aprendizaje es totalmente inferencial y va a depender del contexto de cada persona, de la crianza y la geografía donde estén, por ejemplo. No es lo mismo que una persona en una ciudad aprenda de una manera y en la parte rural aprenda de otra. También el aprendizaje puede ser de manera directa o indirecta, de lo que las personas le enseñen directamente a los niños o bien lo que ellos observen de su entorno. También lo que es el lenguaje y la estimulación auditiva va a depender mucho de la educación que los infantes adquieran o por la cual ellos pasen. También es importante mencionarles que todo esto del lenguaje se ve muy influenciado por las costumbres, por las tradiciones, las creencias y demás. Sin embargo, no deja de ser importante lo que es la estimulación auditiva para el desarrollo del lenguaje y también de la comprensión. También el ser humano, por supuesto, por naturaleza siempre va a buscar medios que le permitan comunicarse con otras personas y el que nosotros generalmente utilizamos es el del lenguaje verbal y también utilizamos el no verbal. Sin embargo, el que más se entiende y al cual más estamos habituados a percibir es el lenguaje verbal. Y esto lo utilizamos de manera totalmente natural para sobrevivir, para crecer, para desarrollarnos, entre todo en familia, en comunidad y en sociedad hasta cuando llegamos nosotros a ser adultos. Podemos pasar lo que es la presentación. Entonces, lo que es la estimulación temprana va a favorecer de manera directa lo que es el desarrollo de las habilidades de los infantes. De esta manera se enriquece lo que es el descubrimiento, la exploración del entorno propio de cada niño. Y de esta manera adquirir directamente el aprendizaje y utilizarlo a lo largo de la vida. Con lo que es la estimulación temprana, se logran favorecer muchas o casi todas de las áreas del infante. Entonces, cuando se ha observado que cuando los niños no tienen como este tipo de estimulación, les es un poco más difícil, los que no adquieren tal vez en tipo de educación académica directamente, lo que es el lenguaje. Se hace complicado el lenguaje y por supuesto lo que es la comunicación con las otras personas. Podemos pasar a la presentación. Ahora bien, esta parte es muy importante para la actividad que vamos a realizar respecto al lenguaje y audición. En este proceso de aprendizaje y de percepción del entorno, se crea una presentación mental de lo que estamos percibiendo alrededor. Y esto se va a ver condicionado por nuestras propias capacidades cognitivas. Con todo lo que nosotros hayamos aprendido desde que empezamos a tener esta capacidad de introducir o tener ese tipo de introspección del conocimiento, y la persona de esta manera va a desarrollarse a lo largo de su vida. Y esto es un proceso que va directamente desde lo que percibe y todo el proceso mental. Entonces, vamos con este tipo de actividades de memoria auditiva y de percepción de sonidos y demás y de reconocimiento, es que se puede estimular directamente lo que es el lenguaje y la audición. Ok, creo que la podemos pasar.
es importante recalcar que todas las personas podemos crearnos diferentes representaciones mentales de cualquier cosa que nosotros escuchemos. Entonces, yo puedo escuchar, por ejemplo, agua cayendo de una ducha, que yo puedo pensar directamente en el baño, que otra persona posiblemente del campo pueda escuchar esa misma agua, pero piense en lluvia en el lago, porque eso es lo que está habituado a escuchar y no directamente una ducha que tenga otro tipo, otro medio, en el baño tal vez, de la forma en la que cae el agua, y esa persona piensa directamente en el agua o en la lluvia que cae en los lagos. Entonces, todas las personas, dependiendo del aprendizaje que nosotros hayamos tenido, vamos a tener diferentes representaciones mentales. Entonces, acá con esta actividad también podemos observar un poco la diversidad de pensamiento que puede haber entre nosotros. Creo que ya puedo, entonces Y ya. voy a compartirles el audio. Entonces acá tenemos dos sonidos. ¿Quién me puede decir cuál es el primero y cuál sería el segundo? María Elena, puede participar y decirnos cuál sería. Buenas tardes. Una impresora, Una impresora para el segundo. sí. Ok. Es que el primero salieron varios, entonces no le puse, no supe cuál de todos era. Ok, vamos a colocarlo otra vez para que podamos escuchar. Ese sería el primero. Ah, ese es el reloj. Ok, ajá. Y el segundo me dijo que era una impresora, el segundo sería este. Ese sería el de la impresora. Sí, parece que está imprimiendo algo, pero también es como una maquinilla que le está dando vuelta y entonces... Ok, ok, muy bien. ¿Alguien más que nos quiera participar? María Elena ya nos dio dos respuestas. Me parece que el segundo es una cámara de fotografías. Ok, bueno, no sé quién fue, sí. pero alguien por ahí dijo. Ah, Cecilia. Sí, sí señora, Sí. sí, señorita. Okay. Gracias. Ok, una cámara, ¿qué más? Creo que Nicole iba a decir algo. No, que lea el chat porque en el chat están poniendo cosas. Ah, bueno, sí, no puedo ver. Vamos a ver, Diego dice reloj despertador y cámara. Dice aquí arriba, la profe nos dice sacar fotos y teléfono, sacar fotos, cámara, fotos, despertador, teléfono, batería. Ok, bueno, el primero era un teléfono y el segundo era una cámara tomando fotografías. Entonces, aquí es lo vacilón. Yo en realidad el primero había pensado que era como un reloj alarma, entonces era como que estaba sonando ahí un vacilón. Y el segundo había pensado como que era también una máquina de sacar fotocopias. Entonces, es lo interesante, Olga tiene la mano levantada, lo interesante de lo diferente que podemos percibir los sonidos y hacernos una representación en nuestra mente. Puede participar. Los sonidos tienen muchas similitudes en muchas cosas, incluso iguales. Hay teléfonos que suenan así, los de antes sonaban muy parecido a eso. Ahora la gente les puede poner uno como ese. También se puede parecer al timbre el fin de una clase. También el de un despertador. El primero y el segundo puede ser, ¿sabe? Incluso que pensé en una sumadora de las de antes. Cierto. Son varias cosas que se parecen, ¿verdad?
Correcto. Muchas gracias. Muchas Ujú. gracias por su participación. Sí, correcto. Y eso era lo que yo me refería cuando les mencionaba que dependiendo de nuestro aprendizaje, nosotros podemos relacionar ciertos sonidos con cosas que hemos visto o con lo que hemos estado más habituados a ver con el tiempo. Ahora vamos con otro sonido, que este es un poco interesante. Ujú. ¿Qué creen que sería ese? ¿A qué le suena? Voy a colocarlo otra vez. Ujú. Lo vamos a ver el chat. Ajá, spray, pintar, spray. Ajá, las manos están levantadas, dice Olga, María Elena y Diego. Díganos, Olga. También puede ser como cuando uno va al dentista que le echan un airecito para secarle antes de hacerle el trabajo. Ujú, muy bien, ¿cierto? Puede ser también cuando, no sé si todos tienen la experiencia, cuando les queman una verruguita o algo así, que también Es echan cierto. con como así, más o menos. Gracias por su participación. Tienes razón. Son sonidos muy parecidos. María Elena. ¿Usted ha escuchado, ustedes cuando están en una aspersión, distribuyen el agua en el zacate? Parecido también. Ujú, ujú, cierto, como los jardines. Exacto, sí, el espesor ese. Sí, correcto, correcto. Diego, ¿cuál nos puede mencionar? Como alguien pintando un graffiti con spray, algo así es lo que se me viene a la mente, porque el sonido es como irregular también, entonces Ujú, suena como si estuvieran pintando algo, como un dibujo o algo así. ujú, correcto. Doris en el chat nos dice una llanta desinflada y Marta nos dice toques de cables eléctricos, que también tiene sentido. Y Cecilia, ¿cuál nos puede aportar? A mí me pareció como un compresor cuando pintan carros o una bicicleta o una pieza de algo. Así me Ujú. parece, ¿verdad? Sí, correcto. Muchas gracias. Y de hecho la respuesta es un spray en aerosol. Es como la respuesta que nos dan acá en el videito. Y como podemos observar como la variedad de cosas en las que las personas pueden escuchar al percibir un sonido determinado. Vamos a escuchar unos 2 o 3 más para ver qué tal van adivinando. Este está un poquito dificilón, pero vamos a ver qué tal. Ahora sí. Voy a ponerlo otra vez porque está como vacilón. Y en el chat nos dice inflar un globo, inflar un globo. Ajá, un globo, un globo. Sí, esa es la respuesta. Inflar un globo. Vamos a ver. ¿Otro más? Este. No. Vamos a ver. Ujú. ¿Qué me pueden decir de ese sonido? Yo le digo que es un taladro. Sí, correcto. Un taladro. Destornillador eléctrico. Ponen por ahí. Licuadora. Ajá. María Elena creo que tiene la mano levantada. Sí, yo le dije que era un taladro, pero sí también Ok. como cuando se está en un procesador de alimentos, que usted lo aprieta, lo suelta, lo vuelve a apretar. También También. se parece. Ujú. También, correcto. Y es, ajá, Nicole.
No, yo creo que es la manita levantada. También suena como en la película de Cars, cuando le están cambiando las llantas, que hacen zoom, zoom, zoom. Suena como algo así. Sí, cierto, tienes toda la razón. Toda la razón. Y vamos a ver este último. Este tal vez nos recuerde mucho la infancia. Ay, ¿Cuál brincar sería? mecate, brincar mecate. Correcto. La ¿A qué Suiza. más le suena? Hacer el chat. Cuerda. Chilillo. Uf, ese sí que está. Cuando jugaban a chilillo, yo cuando iba uno con la Suiza y decían chilillo y empezaban a darle rapidísimo. Trote de un caballo. Y creo que por aquí alguien tiene la mano levantada. Cecilia nos levanta la mano. Bueno, está vacilón que suena un trote de un caballo también. Y cuerda. Ahora, para terminar, les voy a mostrar unos que son más... Cepillándose los dientes. Ajá, cepillarse los dientes, nos dicen en el chat también, correcto, están en todas ustedes. De hecho, son sonidos como muy habituales y de nuestro diario vivir. Entonces, es como un poco más fácil para nosotros poder adivinar qué es. Vamos a ver este último. ¿A qué le suena? Ajá, Cecilia nos levanta la mano. Creo que tiene el micrófono apagado. Voy. Parece. Como cuando uno pica cebolla o chile dulce en una tabla plástica. Sí, correcto, muy bien, gracias. De hecho, acá en el chat nos dicen, bueno, no lo escucho, picar olores, cortar vegetales, picar con un cuchillo, correcto. Pero también se puede detectar cuando usted pone una bolita y que la bolita va cayendo en diferentes graduaciones. También, correcto. Sí, lo podemos relacionar también con ese sonido. Muy bien. Y esta sería la actividad que les traía respecto a los sonidos, la importancia de la estimulación desde la infancia. Se ha estudiado mucho que lo que es la música y demás ayuda muchísimo a lo que es la estimulación auditiva en lo que es la infancia. También el comunicarse directamente con los niños con lenguajes muy claros, concretos, cortos, específicos, y de esta manera ayudar a lo que es el desarrollo progresivo de lo que es los niños. Y hasta acá terminaría. Entonces creo que seguimos, yo voy a seguir compartiendo lo que es la presentación y pasaríamos al siguiente tema. Buenas tardes, mi nombre, bueno, ya me presenté al inicio, pero soy Diego Gamboa y voy a hablarles un poquito sobre la presbiacusia. No soy especialista en ese tema, sin embargo hice alguna investigación durante la semana, entonces voy a contarles un poquito sobre lo que pude descubrir acerca de esta enfermedad. Como dice ahí,
el término presbiacusia tiene su origen del griego presbis, que significa viejo, y acusis, que significa escuchar. Cuando hablamos de presbiacusia nos referimos, ¿verdad?, a la pérdida auditiva relacionada con el proceso de envejecimiento y el deterioro gradual en el sistema auditivo, el cual va perdiendo sus facultades gradualmente. Como vamos a ver, hay diversos factores que intervienen en la pérdida auditiva y gradual y lamentablemente crónica. Sin embargo, no solamente la edad interviene en esta enfermedad. Existen una serie de factores que van asociados también con el padecimiento de la presbiacusia que pueden empeorar o acelerar el ritmo en el cual se va perdiendo, ¿verdad?, la capacidad de audición. Si pudiéramos pasar a la siguiente diapositiva para ver algunos de estos factores asociados. Sí, muchas gracias. Existen, ¿verdad?, como mencioné anteriormente, muchos factores asociados al desarrollo de la presbiacusia. Hay factores medioambientales, hay factores genéticos, puede ser también la presencia de patologías asociadas. Entre los factores medioambientales, como ven en la imagencita, está la exposición a ruidos fuertes. La exposición a ruidos fuertes, ya sea que los tengamos, por ejemplo, en audífonos que tienen alto volumen, o ya sea por vecinos ruidosos o porque nosotros mismos disfrutamos de escuchar música a volúmenes inadecuados, muy altos. Esto puede dañar las células ciliadas, que son células que se encargan de transformar, ¿verdad?, las ondas de sonido que nosotros captamos y convertirlas en señales eléctricas que el cerebro pueda interpretar, así como hicimos en la actividad de antes, que escuchábamos sonidos y entonces nuestro cerebro interpretaba y se representaba a qué se referían esos sonidos. Por ejemplo, el lavarse los dientes, el picar vegetales, etc. Entonces, la exposición a ruidos fuertes es uno de los factores que puede ir dañando esas células que se encargan de este proceso. También está la presencia de enfermedades o patologías asociadas, ¿verdad? Este es un factor que puede aumentar, digamos, las posibilidades de desarrollar la presbiacusia, en especial aquellas enfermedades relacionadas con el sistema cardiovascular y la incidencia que tiene en el sistema nervioso. Entonces hay algunas enfermedades como por ejemplo la hipertensión arterial, la cardiopatía, los ataques cerebrovasculares, todo este tipo de cosas pueden llegar a repercutir en las personas que pueden llegar a padecer presbiacusia. También hay factores genéticos, los cuales sin embargo no han contado todavía con los suficientes estudios. Sin embargo, sí hay algunos que han detectado mutaciones en algunos genes que están asociadas, ¿verdad?, con el desarrollo precoz, o sea, una edad temprana de una pérdida de la capacidad auditiva de manera similar a la presbiacusia. Ahora voy a hablarles sobre algunas de las principales repercusiones. Si puedes pasar a la siguiente. Muchas gracias. Sobre algunas de las principales repercusiones que puede sufrir una persona que padece de presbiacusia. En primer lugar, como el sistema auditivo, y esto nos lo va a explicar la compañera más adelante con mayor profundidad, como el sistema auditivo influye en el equilibrio, este puede verse afectado por la presbiacusia. Entonces podemos sentir esa sensación de que perdemos el equilibrio, ¿verdad? También puede verse disminuida, digamos, nuestra capacidad para comunicarnos y nuestra autonomía, debido a que esta enfermedad limita nuestras posibilidades de participar, digamos, activamente, como hacíamos antes, en las conversaciones cotidianas, ya sea porque estamos en ambientes ruidosos y no escuchamos bien lo que nos dicen, o porque tal vez escuchamos sonidos que otras personas no escuchan,
o porque tal vez no podemos, tal vez sentimos que nos están hablando, pero no podemos identificar bien las palabras que nos están diciendo, no podemos interpretarlas de manera adecuada, tal vez porque esta enfermedad va en sus fases tempranas, impidiendo que se escuchen frecuencias muy agudas y va aumentando cada vez a frecuencias más altas. Y por eso es que a veces ya cuando el deterioro es más o menos avanzado, nos cuesta entender bien qué es lo que nos están diciendo o identificar cuáles son esas palabras, ¿verdad? También puede llegar a sufrir cambios en su personalidad, puede volverse tal vez una persona más introvertida o puede presentar tendencias a autoaislarse debido a que tal vez como siente esos problemas en la comunicación o siente que ya no puede comunicarse como antes, entonces a veces las personas tienden a autoaislarse. Sin embargo, como vamos a ver, esa no es la solución, ¿verdad? Hay algunos tratamientos que se pueden hacer y hay acciones que podemos tomar para prevenir ese deterioro. Sí, podemos pasar a la próxima diapositiva. Muy bien. El tratamiento consiste principalmente en la utilización de prótesis auditivas que nos permitan amplificar los sonidos. Este es un tema, ¿verdad?, que las compañeras se van a referir más adelante en relación con las formas en las que podemos, digamos, prevenir un mayor deterioro o que se desarrolle de manera precoz los síntomas, digamos, de la presbiacusia. Lo mejor es evitar, ¿verdad?, en la medida de lo posible, exponernos a ruidos fuertes, ya sea, por ejemplo, por equipos de sonido a volúmenes muy altos, la exposición a la utilización de audífonos, digamos, por ejemplo, escuchar música a volúmenes muy altos. Evitar todas estas prácticas puede ayudar a que este deterioro no se produzca, digamos, por estos factores que podemos llamar ambientales, sino que sea el deterioro normal del envejecimiento del sistema auditivo. Sin embargo, es preciso mencionar, eso sí, que es mejor buscar ayuda en las etapas iniciales de esta enfermedad, es decir, cuando nos cuesta distinguir sonidos agudos, porque es cuando el daño es más, digamos, reversible, y no en las fases avanzadas cuando ya pues las terapias logran resultados, pero tal vez no tan buenos como si los iniciáramos en las etapas iniciales de la enfermedad. Y bueno, esta sería mi participación. Podemos avanzar. Ahora vamos a ver lo que son las prótesis auditivas. No sé si ustedes conocen a personas con prótesis auditivas o las han visto en persona. Bueno, los audífonos o aparatos auditivos son dispositivos que permiten mejorar la audición en aquellas personas que la tienen disminuida. Los audífonos van a depender de la pérdida auditiva y del nivel de pérdida auditiva, digámoslo así, que tiene cada persona. ¿Y qué hacen estos aparatos? Lo que hacen es aumentar el nivel del sonido que escuchamos, porque el sonido, como lo vimos al principio del taller en el video, el sonido tiene todo un proceso por el que pasar antes de que llegue a nuestro cerebro y que nuestro cerebro diga, ay, es una cámara o un reloj, ¿verdad? Entonces, dentro de todo ese proceso, hay unos amplificadores, se llama, que es como subirle el volumen al radio para poder escuchar el sonido mucho más alto y que el cerebro pueda entender bien lo que está recibiendo. Entonces, estos aparatos, tal vez con los años, esos amplificadores pueden ir deteriorándose un poquito o con alguna pérdida auditiva desde el nacimiento. Entonces, estos aparatos lo que hacen es subir ese volumen para que el cerebro lo pueda recibir correctamente. Entonces, en la siguiente diapositiva, las
hipoacusias o pérdida de pérdida auditiva, que hipoacusia es el término como más técnico que se utiliza. Más comunes en los adultos mayores es la presbiacusia, que ya nos la explicaron, que es el deterioro por el deterioro de la audición por la edad, y una hipoacusia inducida por ruido, una pérdida inducida por ruido, que esto sucede cuando un ruido muy fuerte o muy constante, el oído lo recibe y va poco a poco como desgastando esas celulitas que están adentro de nosotros, ¿verdad? Entonces, un ejemplo es una persona que trabaja en construcción o con esos taladros que son gigantes y lo escucha todos los días y es un sonido muy fuerte, y va deteriorando esas celulitas. O sea, las células como que están así y se van cansando de escuchar ese montón de sonido. Entonces, bueno, ya vimos que estas prótesis, como lo mencionó Fiorella, lo que hacen es amplificarnos el sonido, porque las pérdidas auditivas lo que hace es que vayamos, como que dejemos de escuchar ciertos sonidos, ¿verdad? Vamos empeorando, entonces ahorita les voy a mostrar con una tablita más o menos qué es lo que vemos nosotros. Bueno, nosotros como profesionales no, porque yo no me he graduado, pero los profesionales en audiología, qué es lo que vemos, qué es lo que analizamos. Vamos a ver. Cecilia, bueno, no, ya la bajó, ¿verdad? No sé si Cecilia era que tenía una pregunta y no se aclaró, o fue que por error la tenía levantada. No, disculpe, por error la tenía levantada. Bueno, Ya, no se ya, preocupe. sí. Gracias. Está bien, perfecto, no hay problema. Sí, bueno, entonces ya con el videíto también lo vimos, ¿verdad? Cuál es el recorrido de la audición, qué es lo que el sonido que entra al oído sigue para que el cerebro pueda procesarlo. Hemos visto también en otras clases que el oído se clasifica en externo, en medio e interno, ¿verdad? El externo es todo lo de afuerita y lo del conducto. El oído medio, los huesecillos que ya vimos que se llaman martillo, yunque y estrío, el tímpano y otra estructurita aquí que se llama la trompa de Eustaquio, trompa auditiva. Pero vamos, bueno, no vamos a profundizar en eso. Luego tenemos el oído interno, que ya sería la cóclea, y aquí en este oído interno es algo muy importante porque aquí es donde se da el equilibrio, que más adelante Fiorella nos va a explicar un poquito más, pero hay que tenerlo en cuenta. Del oído interno es donde sale el nerviecito que manda las señales que el oído capta al cerebro para que éste se encargue de hacer esa asociación entre sonido y fuente. ¿Qué es decir esa fuente? Bueno, como ya lo vimos, el cerebro crea unos enlaces, entonces, en donde se asocian que X sonido está relacionado a X cosa o a X persona. Por ejemplo, si yo escucho que alguien habla en mi casa, yo puedo determinar si es mi hermana, si es mi papá, si es mi mamá, ¿verdad? Porque son voces muy conocidas, entonces ya el cerebro ha creado un enlace, una conexión. Bueno, podemos pasar. Para poder diagnosticar una pérdida auditiva, generalmente se evalúa dónde se origina esta pérdida auditiva. Tenemos 3 tipos de pérdidas auditivas que las vamos a ver muy rápido. Existe una que es la conductiva, que es la parte de afuera del oído y la parte media. Entonces, como que hay un fallo mecánico o algo está obstruyendo el sonido que ingresa, entonces no puede llegar a la parte interna. Luego tenemos la neurosensorial, que es un daño o es alguna alteración en la parte interna. Incluso puede ser que la alteración esté en el nerviecito que lleva la información desde el oído hasta el cerebro o en todo ese trayecto. Y después la mixta, hay como alteraciones en ambos lados, tanto afuerita como más adentro. Ya podemos pasar. Ahora sí. Como lo mencioné. Tiene la mano levantada. Ay, perdón, vamos a ver. Es que tengo
Ajá, Mayela, dígame. Tiene el micrófono apagado, cualquier cosa. Y ahora sí. También nos explicaba el doctor que ve a mi papá, que es un adulto mayor, que muchas veces el problema que uno no lo cree es la cera. La cera que se forma en el oído no deja escuchar a la persona. Y entonces nos estaba diciendo el doctor que la única manera para eso es coger un gotero, agua oxigenada y coger en el gotero, medio gotero y dejarlo en el oído 10 minutos. Dice que eso de meterse aplicadores y eso más bien es malo porque va metiendo la cera que está formada. Entonces le digo, ¿y qué otra cosa, doctor? Casualmente ahora, porque andaba con mi papá un día de estos, me dice, no, solo el agua oxigenada, eso le ayuda a ir suavizando la cera y que salga. Porque yo no sabía que la cera no deja escuchar bien. La cera que reforma uno. La cera como tal, bueno, ahí es importante, ¿verdad? Aclarar, tal vez él habló como desde la parte alarmante y el problema tal vez que estaba teniendo su papá, pero la cera en sí no es mala, ¿verdad? La cera es un lubricante natural. Lubricante, correcto, sí. Es un lubricante natural del oído. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando introducimos aplicadores o incluso, bueno, de todos los cuerpos son diferentes. Hay personas que producen más pelo, menos pelo, ¿verdad? Unos que son lampiños, otros que son más peluditos. Así es igual con la cera. Entonces, hay quienes producen más cera y hay quienes no producen tanta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando no hay como una producción normal de la cera, porque también puede ser que se produzca menos, entonces el conducto pase muy sequito e incluso puede causar picazón. Pero bueno, ya eso es mejor que lo vea un especialista. Lo que pasa con esa cera es que hay personas que producen, como dice Mayela, mucha cera. Entonces, o incluso se va atorando, se va quedando ahí por el uso de aplicadores o de objetos que introducen la cera y que impide que ésta salga de forma natural. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa cera se va quedando ahí porque el cuerpo no es capaz de sacarla cuando ya se introduce demasiado y ella se va secando porque la parte interna del conductito auditivo, en la parte más de adentro, en la que está casi pegando en ¿cómo se llama? Voy a devolverme bueno, o si me ayuda Ailín a devolverme donde está la imagen de las partes del oído. Ajá, en esta. Muchas gracias. Ajá, vamos a ver aquí para ver si puedo anotar. Vamos a ver, opción, anotar. Entonces, lo que pasa es, voy a explicarles mejor con el dibujito. Creo que ya lo habíamos explicado, pero igual en todos los talleres no estamos todos, ¿verdad? Entonces, nada perdemos con volver a explicarlo. Lo que pasa es que en el oído, vamos a ver si aquí lo pueden observar. Este es el conducto auditivo, ¿verdad? En la parte más externa de este conducto auditivo, hay una parte que está llena de glándulas sebáceas. Es esta que está acá. Está llena de glándulas sebáceas. Es la parte cartilaginosa del conducto. Y aquí también tenemos vellitos. Estos vellitos y estas glándulas, aparte de producir la cera, ¿verdad? Las glándulas se encargan de sacar la cerita que se produce aquí. Digamos que aquí se produce la cerita. Vamos a... Ajá. Aquí se produce la cerita. Entonces, aquí hay pelitos. Aquí hay pelitos. Y estos pelitos se encargan de sacar la cera hacia afuera. Generalmente esta se disuelve un poquito más, puede ser que nos caiga un poquito como aquí en el conductito, en este huequito, en la concha que nosotros llamamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa si utilizamos? Eso sería como la función normal del oído. Pero, ¿qué es lo que pasa si utilizamos aplicadores? Al introducir aplicadores, vamos a ver, es que no sé por qué aquí. Al introducir aplicadores, tenemos la cera aquí, ¿verdad? Y al introducirlo, la cera
o sea, como que llega más adentro de donde ella normalmente o naturalmente debería de estar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en esta parte interna, no, en esta partecita de aquí, no hay vellitos. Ay, pues, espera, para ver. Ajá. En esta parte de aquí no hay vellitos. Entonces, ¿qué pasa que no hay vellitos? Se va quedando ahí la cera. ¿Y cómo se saca? Ese es el problema. Ahí es cuando va creando una obstrucción, porque entonces yo no me veo cera, pero me veo cera por allá, intento agarrarla y nuevamente voy introduciendo y voy introduciendo. Entonces, la cera llega a un punto en el que ya se seca, porque ahí en esa parte, como no se produce más cera, pues no hay lubricación. Entonces, se seca y se hace dura e incluso se empieza a adherir a la parte como a la pielcita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí ya hay que recurrir al uso de ceras, de sustancias. Por ejemplo, hay gotitas que venden en la farmacia, Serum Sol, bueno, hay un montón de gotitas de diferentes marcas, de diferentes casas farmacéuticas, ¿verdad? Que están hechas especialmente para eso, para ir disolviendo la cera, pero en aquellas personas que se produce mucho o que ya algún profesional nos ha confirmado que hay un taco de cera y que hay que disolverlo o que hay que extraerlo. Ajá, Diego tiene la mano levantada. Nico, ¿y es seguro utilizar líquidos? Es que me parece que en otro taller habíamos visto que podían como dañar estructuras internas o algo así, no sé si era por la presión o por qué. Y bueno, en realidad el uso de líquidos tiene que ser preferiblemente, ¿verdad? Al igual que todo lo que hemos visto durante el taller, no automedicarnos siempre que haya un especialista. Con el agua oxigenada sí tengo como mis pros y contras. No me parece mucho la idea de introducirlo en el oído, porque para eso ya hay otras sustancias que se encargan de disolver la cerita, ¿verdad? Entonces, con el uso de agua oxigenada sí tengo como mis pros, más mis pros que mis contras, ¿verdad? Pero igual la audiología sigue evolucionando, al igual que todas las carreras, entonces tal vez algo que algún doctor en algún momento como consideró correcto, puede ser que ya se haya demostrado que no está tan correcto utilizarlo, ¿verdad? Y demás. Entonces sí, el uso o el ingreso de sustancias en el oído puede ser muy peligroso. Entonces siempre es importante que haya un médico de por medio o que haya un profesional capacitado que esté guiando el uso de estas sustancias. Mayela. Sí, Nicole, él es un especialista en gerontología y en todo lo que es en asunto de la gente adulta mayor. De hecho, él ve solo adultos mayores. No es así, digamos, que haya sido en el seguro, en alguna parte. Es un médico que siempre lo ve a él. Yo había escuchado hace mucho tiempo del agua oxigenada, ¿verdad? Sí, no sé cuánto periodo, o ver cuánto, no sé, no le pregunté cada cuánto. O yo me imagino que en ese caso habría que, después que le saco unos 10 minutos con la oxigenada, que se vuelva para ver cuánto bota. Eso sería, digamos, como para ver, pero sí, no es cualquier médico. Es un doctor muy bueno, y ya le digo, solo adulto mayor ve él. Gracias. Mayela, entonces, sí, es que, claro, uno ve la parte como negativa, ¿verdad? Pero tal vez por experiencia o así. Entonces, muchísimas gracias por el aporte, Mayela. A usted. Tengo la manita levantada de María Elena. Sí, a mí el médico me había dicho que me echaron las gotitas, y estas gotitas tienen glicerina. Y eso se lo da una gota por día, por 8 días. Y lo que hace eso es como en suavizar lo que uno tiene, y entonces queda más fácil para sacarlo. Por lo general, después de que se hacen unos tratamientos, le hacen un lavado de oídos, pero yo al lavado de oídos sí le tengo cierto recelo. Y ahora que estaba escuchando lo de la agua oxigenada, yo siento que el agua oxigenada como que mata alguna cosita que uno tenga ahí, algunos tejidos.
Ustedes han visto que cuando hay una infección o algo así, usted echa agua oxigenada y empieza a sacar esa espuma y deja una cicatriz. Entonces yo siento que tal vez en el oído puede afectarlo. Pero lo que es el aceite de glicerina sí, porque sí a mí me lo habían recetado. Bueno, le respeto el criterio de la señora, lo que le dijo el doctor a la señora, porque hay diferentes criterios y puede ser que él lo recomiende por alguna razón. Pero a mí el que me recetaron fue ese y fue por 8 días para que me hicieran el lavado de oídos. Pero ya se me solucionó con solo las gotitas y ya no fui a que me lavaran el oído. Gracias. Exactamente, esas gotitas, bueno, algunas contienen glicerina, algunas no, pero es que lo que pasa es que la cera, bueno, tal como lo indica su nombre, es como una sustancia cerosa y en composición es muy similar a, bueno, la glicerina y demás sustancias que se utilizan para suavizar esta cera por su similitud en la composición. Ahora, qué dicha que se le solucionó solamente con el uso de gotitas, porque el lavado es otra cosa que muchos doctores como que utilizan mucho aún y ya se ha demostrado que son más tal vez las cosas perjudiciales que puede provocar el recurrir a estos lavados que sus beneficios. Actualmente se utilizan otras técnicas para la extracción de tapones de cera u otros bichillos. Incluso cuando habían bichillos también se recurría a hacer lavados de oído. Entonces ahora ya se evita hacer el lavado de oído porque se puede provocar una ruptura del tímpano debido a la presión que se realiza con el agua. Puede también originarse un hongo, ¿verdad? Por la acumulación de líquido dentro del oído y demás como problemas, ¿verdad? Que pueden surgir con el lavado. Fiorella tiene la mano levantada. No, yo iba a decir eso, que los lavados en realidad no se recomiendan mucho y aunque parezca que el oído es así como así recto, como sale en esa imagen, en realidad el oído es así, es todo doblado. Y cualquier cosa que se introduzca dentro del oído, cualquier sustancia, es peligrosa, porque si nos automedicamos, como hemos hablado a lo largo del taller, más bien lo que podemos hacer es perjudicar la estructura tan magnífica que es el oído y tan funcional, ¿verdad? Entonces, en casos de tapones de cera, de dolores de oídos, es mejor ir al otorrinolaringólogo o a un audiólogo. En esos casos, un médico general o especialista en gerontología no es especialista en gerontología, pero no es específicamente en el oído. Entonces, en esos casos es mejor ir a la especialidad que realmente trata y diagnostica patologías en el oído. Sí, muchísimas gracias, Fío. Y sí, es importante siempre como conocer esto, ¿verdad? Porque a veces uno ve, o no sé, tal vez se tiene información como muy básica y es importante también conocer qué es bueno y qué no es bueno para nuestros oídos y poder externarlo en el caso de que, no sé, que algún doctor quiera realizarnos un lavado o algo así, que nos explique que si él sabe cuáles son los contras de esto, que no quiere realizárselo por tal motivo, ¿verdad? Y demás. Dice la profesora que en mi caso yo tengo contraindicado no usar líquidos porque produzco mucho cerumen y se me hace una esponja y después de eso no escucho nada. Yo diría que depende de cada persona y efectivamente los tratamientos van a depender siempre de cada persona. Como dice Fío, igual el conducto tiene una cierta curvatura que depende también de las personas. La curvatura de los niños es distinta a la de los adultos. También algunos son como más en forma de S, otros son más no sé, más rectitos, unos son más horizontales, otros más verticales, ¿verdad? Entonces, al igual que nuestros cuerpos, nuestros conductos varían. Y así las estructuras de nuestros oídos. Dice Doris que el agua oxigenada puede resultar agresiva para la piel. Ya no se recomienda ni en heridas porque más bien hace daño. Por eso precisamente es que, o sea, yo
le tengo como el recelillo, ¿verdad? Al agua oxigenada. La piel del conducto auditivo es sumamente sensible. Usted lo puede, o sea, se puede crear una laceración, una rasguñadita o como una cortadita con incluso que usted trate como de sacarse la cera con la uña, ¿verdad? Con solo tocarlo así, medio tocarlo, ya se puede crear como una ruptura ahí. Y que esto de ahí depende de lo que ingrese al oído, puede crear también alguna otra patología o alguna otra cosa que no queremos, porque pues la verdad no queremos estar mal, ¿verdad? Entonces son cosillas que se pueden evitar y sí estaría bueno que pregunte, pero igual si el doctor se lo recetó, pues hay que aceptarlo, ¿verdad? Entonces ya podemos pasar. Muchísimas gracias a todos. Siempre es lindo escucharlos. Wendy tiene la mano levantada. Es que hay otra pregunta en el chat de parte de Aida. No la vi, vamos a ver. Si quieres te sí. lo leo. Bueno, si ya lo Buenas encontraste. tardes. Yo me acabo de conectar. Pregunto, a mí me pasa algo que quiero que me aclaren. Yo cuando me agacho, siento como que en el oído como un viento que se mete como un aire. Ay, bueno, a esto, Aileen, ¿me puede devolver de nuevo la imagen de las partes del oído? Bueno, esto en teoría puede ser normal porque hay un cambio de presión. Hay una estructura, que no sé si recuerdan que yo la mencioné así como rápido, que es esta que se llama trompa de Eustaquio o trompa auditiva. Que esta trompa, vamos a ver, esta que está aquí. Esta se encarga de equilibrar la presión de la parte externa, digamos, de nuestro entorno con el oído medio, porque el oído medio es una cajita, es esta cajita, y ahí hay mucosa y hay aire, ¿verdad? Hay moquillo, hay aire, entonces ocupa una estructura que se encargue de regular esas presiones. ¿Qué es lo que pasa cuando nos agachamos tal vez muy rápido o nos levantamos muy rápido? Que hay un cambio de presión, ¿verdad? Hay una fuerza, se genera cierta fuerza y hay un cambio de presión. Entonces, por eso tal vez uno puede sentir como que algo se le abre, como que entra un airecillo, porque esta estructurita, esta trompita de Eustaquio, trompita auditiva, conecta el oído con la parte más alta de nuestra nariz, con la nasofaringe. Entonces, por ahí se libera o entra aire de acuerdo a como el oído lo necesite. Entonces, cuando nos levantamos muy bruscamente, cuando nos levantamos de la casa, igual, incluso puede ser que a veces cuando hacemos ejercicio o cuando corremos muy rápido o cuando vayamos de camino, no sé, yo soy de San Carlos, entonces yo sé que cuando yo me voy de San Carlos a San José, yo llego con el oído como raro, como tapado. Puede ser que más bien a las personas le funcione muy bien, entonces no llegue rápido o no llegue tapado cuando yo llegue allá. María Elena. Precisamente esa última parte que usted acaba de decir, que uno siente como que se le tapó el oído y ahora el conecte de la nariz con el oído, porque uno a veces, yo no sé si se habrá cometido el error o qué, porque uno se tapa la nariz y trata de soplar, entonces uno siente como que se le abrió el oído. ¿Eso es correcto o no? Bueno, las maniobras de Valsalva es algo que se practica, bueno, así se llama la maniobra, que es que yo me tapo la nariz y soplo como para adentro, ¿verdad? Yo inflo los cachetes y trato de soplar para adentro. Eso tiene un pro y un contra, ¿verdad? Hay muchas personas, y en realidad la mayoría es muy común, tener una disfunción de este conductito. Es algo, o sea, no es normal, lo normal es tenerlo correcto, pero es muy común ver como que que estas trompitas no funcionan correctamente. En algunos casos, pues es más grave, ¿verdad? De hecho, que se les recomienda como evitar bucear, evitar los vuelos en avión, ¿verdad? Entonces, en casos más graves, pero como que o sea, habría tal vez que investigar el por qué es tan común, pero sí es muy común que las personas presenten alguna que otra disfunción en esta valvulita, que es la que abre para regular las presiones. Entonces, con esa maniobra de Valsalva, se puede realizar para despertar esta valvulita, ¿verdad?
pero tiene lo malo, que si hay una infección de oído, que si hay algo ahí que no podemos ver externamente, puede más bien pues empeorar las cosas. Podría incluso crear o generar una ruptura de la membrana timpánica. Porque no sabemos cómo está la parte interna. Nosotros la hacemos porque pensamos que todo está bien, que tal vez fue el camino, que fue el viaje, que fue aquí, que fue allá, ¿verdad? Pero no sabemos cómo está esa otra partecita interna. Entonces, lo mejor es evitarlo. Lo mejor es evitarlo, darle un chance. A veces tenemos trompas vagas, o bueno, sí, es que se llaman trompas auditivas. Entonces, tenemos trompas vagas, que es que no funcionan tan rápido. Entonces, hay que darle un chance. Ya yo llego a San José, empiezo a acomodar las cosas que llevo, que mi mamá me mandó papas, que me mandó plátanos, ¿verdad? Entonces, en ese acomodo, que yo me llevo a mi perrito, y ¿verdad? Entonces, todo el show, ya ahí, ya yo siento como, ay, ya, o tal vez hasta la noche, pero mejor evitar, pues, realizar esa maniobra, porque no sabemos qué hay adentro. Entonces, si hay algo muy malo, puede más bien empeorar, nos puede crear también algo peor, entonces mejor evitarla. Dígame, María. Lo otro es que uno siente como un zumbido, como que uno tuviera algo ahí dentro del oído, como para explicarle, como si una palomilla estuviera soplando, brincando ahí adentro. ¿Es parecido a esto que usted acaba de decir? Ya eso entra en otra cosa. Hay una cosa que se llaman acúfenos y tinitos. Bueno, son lo mismo. Se llaman o acúfenos o tinitos. ¿Qué son estos acúfenos? Bueno, son ruiditos que genera nuestro cuerpo como una, bueno, en realidad el origen es, o sea, es multicausal. Estos sonidos se generan por un montón de cosas. Pero lo que más nos preocupa, bueno, es que ves, yo hablo como si ya yo fuera audióloga, pero no, yo estoy estudiando. Pero lo que más preocupa a los audiólogos o a los profesionales en audiología es que estos acúfenos muchas veces aparecen como alarma de que hay una pérdida auditiva, de que hay una celulita por ahí que está fallando, ¿verdad? Entonces, hay acúfenos o hay estos sonidos que suenan o como zumbidos. Los sonidos pueden variar, pueden ser graves, puede ser como el motor de una máquina, o pueden ser como un zumbidito, o incluso pueden ser sonidos más finitos como un pitido, o hay personas que lo escuchan como olas de mar, hay personas que, ¿verdad? Hay muchísimas variaciones de estos tinitos. Entonces, sería bueno que visite a un profesional en audiología para valorar cómo está su audición, o si ya tiene una pérdida auditiva, estos sonidos pues es algo normal, porque son como alertitas que su cuerpo manda de que hay pérdida auditiva. Yo soy una persona, bueno, soy sorda de un oído y, o sea, y los acúfenos para mí son de toda la vida. O sea, toda la vida yo he tenido no como zumbidos o no como aleteditos, sino más bien como pitidos. Yo estoy ahí y suena pip, y ya tal vez en la tarde de nuevo pip, ¿verdad? Entonces, estos son acúfenos, así se llaman, acúfenos o tinitos. En personas con pérdida auditiva son más comunes, pero igual pueden generarse por, no sé, temas hormonales o por estrés. En personas en la universidad es muy común en realidad tener acúfenos por estrés, en especial en semana de exámenes, que suena un pitido, que suena un zumbido. Puede también por cuando estamos tristes, las emociones influyen mucho en esto. Entonces sí, sería bueno visitar a un profesional para descartar que no sea por alarma de pérdida auditiva. Sí, como dice Fiorella, existe terapia para estos acúfenos, pero siempre es importante que quien la brinde sea un profesional, ¿verdad? Y que haya hecho una prueba específica para determinar qué tipo de acúfeno tiene usted, en qué tonalidad la tiene, en qué frecuencia la tiene, si es grave, si es aguda, si suena muy duro, si suena muy bajo, ¿verdad? Para así determinar si la terapia va a ser bueno o malo para usted, o sea, si le va a funcionar o no le va a funcionar. Entonces, sí, en resumen es esto, que es bueno visitar al profesional para descartar que esos acúfenos o que esos ruiditos no sean por una alarma de pérdida auditiva.
Tina tiene la mano levantada. Gracias. Con mucho gusto, Marilena. Buenas tardes. Yo ese ruidito que es como un zumbidito, ¿verdad? Que a veces se escucha. ¿Verdad? Y entonces yo lo he presentado, no siempre, constantemente, sino de vez en cuando, así, retirado. Y yo lo que hice en la prueba es que en el momento en que a mí me empieza ese zumbidito, yo hago respiración profunda. Y al decir 3 respiraciones, se me desaparece. ¿Qué relación hay en esa acción que yo tomo y a que pueda hacer que yo esté afectándome el oído? Bueno, cuando son pérdidas auditivas, generalmente estos estímulos, o sea, cuando son alertas de pérdida auditiva, generalmente estos estímulos, estos sonidos o estos acúfenos son más constantes, ¿verdad? Cuando es una pérdida auditiva. Sin embargo, no tenemos que darle la espalda. Como usted menciona, que usted dice, algunos duran mucho, algunos duran poco, ¿verdad? Pero si usted dice que ya usted ha entendido o ya sabe, ¿verdad? Que cuando usted trata de relajarse o de respirar, pues estos disminuyen o ya desaparecen. Habría que ver si en el momento en el que usted empezó con estos acúfenos estaba estresada o andaba en un corre-corre, o a veces uno en la casa anda pensando en muchas cosas, ¿verdad? Entonces, el oído tiene sensores que vienen desde el sistema nervioso, ¿verdad? Que nos conecta directamente con el cerebro. Entonces, si el cerebro anda muy loquillo pensando en muchas cosas aquí, puede ser que emita estímulos sin querer. Como a veces uno cuando está estresado y le brinca el ojo. Así puede ser un acúfeno, que el cerebro anda muy loquillo, entonces anda pensando en todo, o anda estudiando, o anda, ¿verdad? Entonces genera un estímulo sin querer, porque se volvió loquillo, no sabe qué estimular y le empezó a sonar ese sonidillo. O igual puede ser como el ojo, cuando uno está estresado, el cerebrillo se vuelve loco y le empieza a brincar el ojo. ¿Por qué pasa? Bueno, pueden ser muchas causas, pero generalmente se asocian a estrés en esos casos, ¿verdad? Una pregunta más, observación. Viera que, bueno, del tiempo de la pandemia, ¿verdad? Como uno ya tenía más distanciamiento con los hijos y nada más de lejecitos y por Zoom, y yo empecé a notar que cuando ellos me llamaban y me ponía a hablar con ellos, yo percibía que hablaban muy rápido. Entonces le decía, papi, habla más despacio porque no te escucho bien. Entonces, yo no sé si era de la emoción o de qué era lo que pasaba, pero de todas maneras yo he visto que como que hablan muy rápido, muy rápido. ¿O será que yo soy más lenta? Bueno, con eso pueden ser 2 cosas. El tico suele hablar muy rápido. El tico ya, o sea, característicamente habla muy, muy rápido. De hecho, yo, bueno, he visto en TikTok que si un tico sube un video, gente de otros países le pone, como no entendí nada, habla demasiado rápido. Entonces, puede ser que por esa emoción sus hijos hayan hablado muy rápido y que entonces querían contarle tanto que hablaron muy rápido. O puede ser también que, al igual que nosotros, nuestro sistema, tanto auditivo como nervioso, ¿verdad? O sistema central, pues ya va envejeciendo. Entonces, la habilidad se va perdiendo. Por eso también ahora les voy a hablar de la importancia de utilizar prótesis auditivas, digamos, cuando la pérdida auditiva va iniciando, porque puede ser que exista un deterioro al no existir estimulación. Porque no es lo mismo yo estar acostumbrada a escuchar a mi esposo hablar, ¿verdad? Que ya yo me acostumbré a eso, dejé de escuchar a mis hijos, entonces dejé en cierta manera de recibir esa estimulación. Tal vez ya yo me había acostumbrado antes de pandemia a escuchar súper rápido a mis hijos, yo le entendía todo muy bien, pero al yo dejar de recibir esta estimulación, puede ser que su sistema ese de asociación estuviera un poquillo vaguillo, un poquillo dormido. Entonces, probablemente eso sea lo que le haya pasado. O sea, como que son 2 opciones. O ellos hablaron demasiado rápido porque se emocionan cuando hablan con usted,
O que por ahí ese sistema de asociación que se encarga de asociar lo que escuchamos con lo que se está diciendo, porque no es lo mismo escuchar, no es lo mismo oír, ¿verdad?, que comprender, que ese sistema estuviera un poquillo vaguillo por falta de estimulación. Esas son las dos opciones. Vea, otra cosa, bueno, ya otra cosa, mi esposo trabajó en Vicesa, ¿verdad? Él siempre trabajó con ruidos estruendosos, él usaba tapones de seguridad y todo eso, y le hacían audiometría y de todo, y muy bien. Pero viera qué raro que yo le digo a él me dice a mí, escuche, está lloviendo. Yo no oigo que está lloviendo y eso lo escucha. Y entonces como que tiene una fineza al percibir ruidos tan, ¿cómo le diré? Tan finos. Tan finos, que yo le digo, pues yo no oigo nada, ¿verdad? Pero viera que a veces yo le estoy gritando y no me oye. Y le digo, pero ¿cómo puede ser posible eso? O sea... Sí, bueno, eso puede ser por un montón de cosas. Los cuerpos, como ya he mencionado, son distintos, ¿verdad? Puede ser que el sistema auditivo de su esposo, Emanuel, sea muy bueno, muy fuerte, ya por naturaleza, que incluso con el ruido percibido, o sea, con el ruido expuesto tanto tiempo, no logró que existiera una afectación. Y hay personas un poco más vulnerables a que existan algún tipo de perdidilla, ¿verdad?, auditiva por ahí. Después, con los ruidos o con la comprensión de algunos sonidos, también tiene que ver muchísimo, muchísimo la concentración. No es lo mismo que su esposo esté concentrado en escuchar la lluvia a que esté haciendo otras cosas, concentrado en lo que está haciendo, y que el cerebro como que omita lo que esté pasando alrededor por su grado de concentración en lo que se está haciendo. Entonces puede ser eso, o sea, pueden ser esas cosas. Puede ser que tal vez por ahí siento que es más afectación, porque cuando se está en práctica hay muchas personas que consultan que porque los papás le hablan y no escuchan, que porque le dicen cosas en el colegio y no escuchan, ¿verdad? De cosillas así, pero en mucho de eso tiene que ver la concentración, porque si yo soy una persona muy desconcentradilla o muy dispersa, tiendo a no poner atención a lo que hablan las demás personas o a concentrarme mucho en lo que yo estoy haciendo. Entonces, mi cerebro ignora los sonidos provenientes de mi entorno, por así decirlo. Entonces, probablemente eso sea lo que haya pasado. Muchas gracias, muy claro todo, muchas gracias. Con gusto. Fiorella tiene la mano levantada. Yo iba a aportar al comentario de Nico, que también es muy acertado, que las voces de las mujeres tienden a ser un tono agudo, como más fino. Y bueno, eso no sé cómo es. A ver, cuando ese caracol que ven al puro final del oído interno funciona de diferentes tonos, ya sean unos tonos más gruesos y otros tonos más finos. El sonido de la lluvia en realidad es un tono súper grave o grueso, digamos, y esa parte del oído que detecta esos tonos que son más graves tienden a afectarse menos con la edad o con el ruido. Entonces, la parte que estudia las voces agudas es la que tiende más bien a afectarse más. Digamos, su esposo, que tal vez trabajó con muchísimo ruido a su alrededor, puede que una parte del oído interno, es el que estudia los sonidos, una parte del oído interno funcione correctamente, pero puede que la partecita que escucha o que estudia las voces, que son súper agudas, como las de las mujeres, que normalmente son súper agudas, puede que esté más afectada. Entonces, si lo mezclamos, que la parte que estudia las voces agudas está afectada y lo mezclamos con la falta de concentración que dice Nico, entonces también está, pues por ahí puede andar eso, de que no todos los sonidos suenan igual, y en el oído mucho menos, no todos estudian juntos, entonces puede tener alguna afectación por ahí. Muchísimas gracias, Fío. Y sí, eso tiene mucha razón, está muy acertado. Muchísimas gracias y vamos a continuar, que ya
Nos atrasamos un poquito, pero bueno. Ahí nada más iba a mencionar que en la audiología ubicamos los sonidos en esta tablita, en este cuadrito. Esto se llama un audiograma, así se llama. Este es el resultado de la prueba en la que evaluamos la audición. Entonces, ¿qué es lo que vemos para determinar si una persona requiere o no de prótesis, ¿verdad? O es importante tal vez ver si estas áreas están afectadas. La amarilla, esta partecita amarilla, eso se llama banana speech o banana de lenguaje, banano de lenguaje. Entonces, en esta área amarilla coloreada se comprenden los fonemas, que ya vimos que era un fonema, ¿verdad? Que era ese sonido relacionado a las letras, a las letras, que la ¿verdad? Todas esas fonemitas se ubican en esta área. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando cuando tenemos una pérdida auditiva? Vamos a ver. Es normal tener una pérdida auditiva así de 0 a, bueno, como en cierta intensidad es normal. Si yo voy a la audióloga a hacerme una prueba y tengo una pérdida auditiva por ahí, o sea, es normal, se encuentra dentro del rango de normalidad. El problema es cuando la pérdida auditiva va aumentando. ¿Y qué es lo que pasa cuando una pérdida auditiva va aumentando? Bueno, se puede comprometer esta área del lenguaje. ¿Y qué es lo que pasa cuando se comprometen esta área amarilla, esto de los fonemas? Bueno, se va a empezar a afectar mi comunicación porque no voy a entender lo que me van a estar diciendo. Puede ser que no escuche los pajaritos, que no escuche las hojas caer, pero ya cuando yo no escucho el lenguaje ya es muy importante, porque ahí es lo que decía Diego, él lo hablaba más relacionado a la presbiacusia, pero en realidad cualquier pérdida auditiva, cuando yo presento una pérdida auditiva, bueno, me voy a sentir solo porque no voy a escuchar. En las reuniones familiares, lo que voy a hacer es irme, me voy a enojar porque ellos están, hable y yo quiero meter la cuchara y no sé cómo porque no entendí nada. Entonces, hay muchas cosas que nos van a generar el tener una pérdida auditiva. ¿Podemos pasar? Como una sensación de aislamiento, Nico. Exactamente, como un aislamiento. Nos vamos a aislar completamente porque de ahí nos vamos a sentir poco comprendidos, no vamos a sentirnos como, ¿verdad?, incluidos en nada. Va a ser feo. Si yo salgo a la calle, me voy a sentir muy mal porque no voy a entenderle. Si alguien me dice buenos días, no voy a entender nada. Ahora vamos a hablar como de los audífonos más comunes. Este se llama retroauricular. El nombre con el que más se encuentra es BTE, behind the ear, así es, detrás de la oreja. Es muy bonito, de hecho de estos son de los que dan en la caja. Los tipos de audífonos, según la casa comercial, digamos, bueno, va a cambiar en cuanto a sus facilidades o cosas que nos ofrezcan. Por ejemplo, a los más carillos nos ofrecen incluso atender el celular desde mi audífono para mejorar mi escucha. Me permite escuchar música en el propio audífono. Entonces, como que depende el precio, también así todo lo que nos ofrece. Algunos son recargables, otros son de baterías y hay que invertir en baterías. ¿Podemos pasar? A nivel privado, bueno, el anterior. A nivel privado, el RIC, que se llama, bueno, en inglés son las iniciales de receptor en el canal, ¿verdad? Y es de los más comunes a nivel privado, porque son son retroauriculares, es decir, que van detrás de la oreja, pero como su cable es tan delgado, son uno de los más estéticos. Podemos pasar. Estos dos que les mencioné en realidad, pues sirven para la mayoría de grados de pérdida auditiva, para las más leves, para las más severas, ¿verdad? Para unas profundas. Y después tenemos no cambié la imagen, que es en el canal, que es que esta es la imagen del anterior, pero bueno, no importa. El intracanal
es uno que es como una pelotita que va adentro, como decir un taponcito de seguridad, como esos taponcitos. Es una pelotita, un aparatito que va completamente adentro del canal y nada se expone afuera, no hay nada expuesto afuera, generalmente son de color beige, de color cremita, para que se confundan con la piel y también como que se logre un acabado más estético. Es importante entender que las prótesis auditivas van a variar según la pérdida auditiva que tengamos. Si nuestra pérdida auditiva es un poco más leve, pues tenemos más opciones para elegir. Si es más profunda, pues necesitaremos, o más grave, necesitaremos pues audífonos o prótesis auditivas más potentes que nos amplifiquen más el sonido que se encuentra a nuestro alrededor y podamos percibir todo correctamente. Nada más me gustaría mencionar unas recomendaciones para la utilización o para los usuarios de prótesis auditivas, ¿verdad? Que probablemente si alguno de aquí utiliza, pues probablemente el audiólogo que se los recetó ya se las ha dicho, pero nunca está de más recordarlas. Es importante no mojar los audífonos, son aparatos con partes electrónicas, entonces el agua las va a dañar. Utilizar deshumidificadores, que son aparatitos, hay unas pastillas que se introducen en la cajita donde se colocan el audífono, hay otros que son eléctricos. Es importante guardar en un lugar seguro, tener lejos de mascotas, de niños, ¿verdad? De personas que puedan dañar estos audífonos. Y también en la noche, cuando los retiremos, es importante retirar las baterías, porque las baterías ya se sabe que pueden dañar, ¿verdad? Los conectores. Y dejar el compartimento abierto durante toda la noche para evitar, para que se ventile, ¿verdad? Y que no se guarde humedad. Ya podemos pasar. Ahora vamos a pasar al último tema, que es el equilibrio. ¿Alguno de ustedes saben la relación que tiene el equilibrio con el oído? ¿Alguno que le guste responderme qué tiene que ver el equilibrio con el oído? ¿No se imaginan la relación del equilibrio y el oído? María Elena. Yo sí sé que cuando a uno le duele o tiene alguna infección en los oídos o se ha golpeado, es una partecita que tiene uno atrás de la oreja, así como en la raíz del cerebro, uno pierde el equilibrio. Pero exactamente, eso es lo que yo he escuchado y lo que me han dicho algunas personas, es que perdí el equilibrio. Iba caminando y de un pronto a otro me fui de medio lado y me caí. Y no sé, eso es lo que he escuchado, nada más. Y está bien, sí, una partecita como detrás del oído, está bien. Les voy a explicar. Bueno, el cuerpo, para mantener la estabilidad, tanto cuando estamos estáticos, estamos sentados o estamos en movimiento, necesita de varias herramientas. Y ahí les puse 3. La visión, la propiocepción, que es la capacidad de nuestro cuerpo de saber dónde están las partes y con respecto a nuestro entorno, y el oído interno. Entonces, si puede pasar a la siguiente. El oído interno se divide en 2 partes. Puede pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué se hizo, Aileen? Ya, el oído interno se divide en 2 partes. Ya vimos que nuestro oído se divide en oído externo, medio e interno. El oído interno, como vemos ahí, está conformado por el caracol, que es la parte de la audición, que ya explicamos todo, cómo funciona la audición y todo. Y también está la otra parte que funciona, o que es una herramienta con el equilibrio, que es una herramienta para el equilibrio. Entonces, esa herramienta para el equilibrio es esa parte en negro que ven ahí. Es que no puedo anotar, pero si Aileen puede señalar esa partecita en negro que ven ahí.
como esas bolitas que están al interno, esa parte, exacto, esa parte y esos bracitos que parecen orejitas son una de las herramientas que se encarga del equilibrio. Todo eso, esa partecita se llama el sistema vestibular. El sistema vestibular, que igual se encuentra dentro del oído, que es parte del oído interno, se va a encargar de mandarle una señal al cerebro de que estamos acostados, sentados, si volvimos a ver a la derecha o si volvimos a ver a la izquierda. Esa partecita es esencial para que nuestro cuerpo pueda mantener el equilibrio. Ahora, ¿por qué creen que está relacionado con el oído? Bueno, a pesar de que, no, además de que está dentro del oído interno, también se conecta en el mismo nervio. ¿Qué quiere decir? Que la parte de la audición, el caracol, tiene una ramita de un nervio y la parte del equilibrio, el sistema vestibular, tiene otra partecita del nervio que llegan a conectarse y llegan al mismo nervio junto al cerebro. Ahora, en la siguiente diapositiva es muy importante diferenciar entre el mareo y el vértigo. Salieron unos círculos. El vértigo es la sensación de que todo a nuestro alrededor está dando vuelta, ¿verdad? Aunque usted esté quieto, sentado, y vuelve a ver todo a nuestro alrededor está dando vueltas, ¿verdad? Y entonces puede sentir también náuseas, vómitos, sudoración y movimientos como anormales de los ojos. Ese es el vértigo. Hay algunas causas que les voy a mencionar, pero el vértigo tiene muchas más causas que a veces ni siquiera se pueden determinar a ciencia cierta. Algunas de las causas son infecciones o trastornos en el oído interno, migrañas, tumores. Ciertos infartos también pueden afectar porque no permite que la circulación llegue correctamente al oído interno, lesiones en la cabeza o algún golpe muy fuerte. Si el vértigo, si ustedes están tomando algún medicamento y les provoca esa sensación, y no es solo de un día, sino que pueden pasar por varios días y le provoca esa sensación, es importante que llame al médico porque ese medicamento le está afectando su oído interno. Y con eso afecta su autonomía también y es peligroso que pueda sufrir de algunas caídas porque está perdiendo el equilibrio y mucho menos va a poder subir gradas o montarse en un autobús. Entonces, en sensaciones de vértigo, de que todo a su alrededor da vuelta, es importante llamar a emergencias. Y también, si sienten esa sensación de que se sientan y todo alrededor les da vuelta y se acompaña con visión doble, dificultad para hablar, debilidad en las extremidades, debe llamar a emergencias inmediatamente, porque eso es una señal de su cuerpo que se la está mandando por medio de ese sistema vestibular de que algo en su cuerpo no está bien. Entonces, en esos casos es importante llamar a emergencias. Pero por vértigo, el vértigo realmente el vértigo por sí solo no es peligroso, ni es una señal, tal vez si se acompaña de algo más, sí es peligroso, pero el vértigo por sí solo, el cuerpo lo va como arreglando. Va a llegar un momento que a los 4 días lo va a arreglar, pero si se acompaña con alguno de esos otros síntomas que les mencioné, sí deben llamar a emergencias. Ahora, ¿qué es el mareo? A diferencia del vértigo, el mareo es la sensación de sentirse como aturdido, confundido y desorientado. No que las cosas le dan vueltas, sino que en su cuerpo usted va a sentir como esa sensación como, bueno, en todos los cuerpos es diferente, pero puede sentir esa sensación de desorientado, ¿verdad? Y puede tener varias causas como presión alta o baja, nivel de azúcar en la sangre, deshidratación e incluso alguna emoción, ¿cierto? Si nos dicen algo triste, realmente triste para nosotros, puede marearse y hasta desmayarse. En la siguiente diapositiva vamos a ver unos ejercicios del equilibrio. Ay, perdón, María Elena tiene la mano levantada. Sí, ahora que usted dice lo del mareo, en el mareo también uno siente como que uno está hablando y no, y está como, queda uno como sordo. ¿Me entiende? Eso, ¿cómo lo podemos evitar?
cuando siente mareo y siente que está sorda, bueno, eso puede ser, ya puede ser algún problema de oído interno, pero eso siempre es importante no automedicarse ni nada, ir inmediatamente al especialista, porque eso ya puede ser en relación al oído interno, porque como el sistema vestibular y la audición se conectan, tal vez hay algo que está afectando o esos sistemas o los nervios que le siguen hacia el cerebro. Entonces ya es mejor ir al especialista, contar todo lo que está pasando para que le hagan un estudio de profundidad. Ah, bueno, está bien, gracias. Con gusto. Ahora, el equilibrio, bueno, con los años el sistema vestibular y esas conexiones hacia el cerebro se pueden ir debilitando e incluso verse afectado su funcionamiento. Y como consecuencia se presentan estos mareos, vértigo y evidentemente aumentan el riesgo a caídas y a fracturas, ¿verdad? Y es realmente peligroso. Entonces, hay ciertos ejercicios de equilibrio que nos pueden ayudar a estimular ese sistema vestibular y prevenir esas caídas y esos mareos. Y es muy importante para mantener nuestra autonomía, que es el título del taller. Entonces, vamos a hacer 3 ejercicios. Pararse sobre un pie, caminar de talón a dedos y caminata de equilibrio. Vamos a hacer el primer ejercicio, que es pararse sobre un pie. Parece muy sencillo, pero todos estos ejercicios del equilibrio ayudan a estimular ese sistema vestibular para que haya menos riesgo de caídas, ¿verdad? Entonces, vamos a leer lo que dice la descripción. Usted puede hacer este ejercicio mientras espera un autobús o mientras está haciendo fila en el supermercado. Y si quiere añadir un reto, puede modificar el ejercicio para mejorar su equilibrio, ¿verdad? Pero lo mejor es que lo puedan hacer en sus casas, cómodos y con el espacio correspondiente. Primero es pararse sobre un pie, ojalá detrás de una silla o una pared, que tengan algún sostén, ¿verdad? Luego, mantener la posición hasta 10 segundos y se repite de 10 a 15 veces. Aquí solo lo vamos a hacer 2 veces por el tiempo y se repite 10 a 15 veces con cada pierna, ¿verdad? Entonces aquí lo vamos a hacer 2 veces por el tiempo. Entonces, si tienen alguna pared, alguna silla, van a poner la mano en esa silla o en esa pared y van a levantar un pie y vamos a contar hasta 10. ¿Ok? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahora lo vamos a hacer con la otra pierna. Parece muy sencillo, a veces damos por un hecho que tenemos equilibrio y nunca lo estimulamos y nunca estimulamos esas partes que nos ayudan a tener equilibrio. Y son muy importantes también, así como estimular la vista, así como estimular la parte cognitiva. Listo. Ahora lo vamos a hacer otra vez con la primera pierna que lo hicimos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Y por último, con la otra pierna. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ok, bueno, este es muy sencillo, pero a veces puede ser que no tanto. Lo que tenemos que hacer es levantar las manos, levantar ambas manos, ¿verdad? A la altura de los hombros y tratar de caminar, bueno, los que tengan más espacio de caminar, claro, tratar de caminar, por lo menos que demos unos 2 o 3 pasos, al menos para hoy, pero igual les vamos a pasar estas imágenes para que puedan hacerlo mejor en sus casas, en el corredor o en la cochera o así. Entonces tenemos que escoger un punto frente a nosotros y concentrarnos en ese punto. Entonces yo veo allá un tornillo, veo un tornillo en la pared. Entonces voy a empezar a caminar, pero en línea recta y poniendo el talón justo donde termina
o justo en la punta de mi pie. Entonces, digamos que este es el talón y estos son los dedos de los pies, entonces yo estoy así. Y lo que voy a hacer es hacer así. Ponerlos justo detrás del otro. Oh, bueno, no, justo al frente del otro. E intentar caminar sin tambalearme. Vamos a dar, bueno, yo voy a dar 4 pasos, entonces los que puedan dar yo, bueno, llevo 1, 2, 3 y 4. Y nos devolvemos. 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo les fue? Sí se entendió, ¿verdad? Es que yo tal vez Sí, está bien, Nico. no supe entenderlo bien, pero sí, explicarlo bien. Pero sí, es poner como el talón justo en los pies, en los deditos del pie del otro pie. Y vamos a hacer la otra. La otra es muy parecida, nada más que es un poquito más complicado. Entonces, este es igual, nada más que en vez de poner el pie justo cuando estoy dando el paso, entonces, cuando voy a dar el paso, lo mantengo un segundo y lo pongo. Entonces, voy a poner los pies así, ¿verdad? Los pies así. Y lo que hago es un segundo, doy el paso. Y con los brazos extendidos, igual. Un segundo, doy el paso. Un segundo, doy el paso. Un segundo, doy el paso. Bueno, yo aquí me devuelvo. Entonces, cuando terminen, se devuelven conmigo. Voy a dar el paso, entonces me espero un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Vamos a hacerlo de nuevo. Nada más la última vez. Entonces, vamos de nuevo. Brazos extendidos. Y levanto la pierna un segundo. Doy el paso. 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 Me devuelvo. Un segundo. Doy el paso. Talón justo al frente de los dedos. Un segundo. Doy el paso. Un segundo. Doy el paso. Un segundo. Doy el paso. ¿Cómo les fue? ¿Lo lograron? ¿Se tambalearon mucho? No, Acabo de cambiarlo. ¿O ese equilibrio? Bueno, Ese a mí me equilibrio está aquí. A mí me costó, pero es que tengo un problemita en el talón, entonces, pero sí intenté hacerlo. Y en el primero lo que hice fue que me guié con la línea de la cerámica, la sisa. En esa me guié para que tal vez las otras también lo puedan hacer. Buena técnica, sí, muy, muy buena técnica. Y sí, si tenemos un talón o una rodilla mala, y pues el soporte va a estar ahí medio afectado, entonces probablemente nos tambaleemos o nos duela, entonces todavía no hacerlo hasta que estemos bien, que podamos. Mayela, tiene la mano levantada. Y el micrófono apagado. Cualquier cosa. Ya. Ya, niña, yo me mareé. Se mareó. Bueno, esas en realidad son unas pruebas que también se realizan para ver cómo está el sistema, ese sistema vestibular. Entonces, puede volver a realizarlas en otro momento para valorar, ¿verdad? Si usted siente que se vuelve a marear, es importante que visite a un médico y que le indique, porque puede ser que su sistema vestibular esté por ahí afectado. A veces puede ser que... bueno. Hay muchos más ejercicios para estimular el equilibrio. Estos son un poco sencillos, pero hay muchos más ejercicios para poder estimular el equilibrio, ¿verdad? Que es una parte también muy importante para mantener nuestra autonomía. Y vamos a ver. Es normal que se tenga más equilibrio con un solo pie, pues
Sí. Puede ser el izquierdo y el derecho no. Puede ser que ahí lo que afecte es la fuerza del pie, porque a veces hacemos más fuerza, entonces podemos lograr una mayor estabilidad. Pero lo que queremos ver es el cómo nos sintamos cuando estamos haciendo esos ejercicios, ¿verdad? Entonces hay que seguir practicando para, como decía Fiorella, mejorar el equilibrio y por ende despertar el sistema vestibular. Y Phil dice que no logró caminar en línea recta. Y sí, es que eso pasa, a veces el sistema está medio vaguillo, más ahora que con la virtualidad, que estamos más sentados, hacemos menos actividad física, entonces es importante estimularlo para que se despierte. Bueno, ahora vamos a pasar a la reflexión final. Ya vimos a lo largo de todo este taller la importancia de estimular nuestra vía auditiva y cómo esto se relaciona con nuestra autonomía, nuestra capacidad de desenvolvernos también. Entonces ahora lo que vamos a hacer es repasar mediante un mini resumen esa importancia que tienen nuestros oídos. Bueno, ya vimos que gracias a nuestros oídos podemos atrapar los sonidos, en el oído procesarlos, enviarlos a nuestro cerebro para interpretar la información. Y es gracias a ello que podemos identificar, por ejemplo, escuchamos un miau por ahí y entonces identificar o asociar eso con un gato maullando. O esto nos permite también poder escuchar lo que nos digan los demás, entender esa información que nos están dando los demás e inclusive entablar una conversación. Ahí tal vez es importante recordar que esa cera que tenemos en nuestros oídos es importante porque además de lubricar nuestros oídos, nos ayuda a prevenir y nos ayuda a proteger nuestros oídos de infecciones y de enfermedades, ¿verdad? De la entrada de cualquier microorganismo extraño. También nos ayuda con lo que es el equilibrio. Nuestros oídos permiten que mantengamos el equilibrio, le indican a nuestro cerebro si estamos en movimiento, si estamos quietos. Es más, gracias a nuestros oídos evitamos caídas cuando caminamos. Entonces, por eso son muy importantes. También nos ayudan con la presión, por ejemplo, si subimos una montaña, si bajamos una montaña, esos cambios de presión, los oídos nos ayudan a adaptarnos a estos cambios de presión y que entonces los sonidos que escuchamos no tengan tantas interferencias o inclusive que nuestro equilibrio no se vea tan interferido por estos cambios de presión. Y finalmente, bueno, recordar esos cuidados que tenemos que darle a nuestros oídos, ¿verdad? No escuchar música muy fuerte o sonidos muy fuertes, tratar de no meter nada en nuestros oídos, así como hisopos o aplicadores, meternos las uñas, tratar de evitar todas esas cosas. Y si sentimos como que hay algún cambio en nuestra escucha, algún malestar en nuestros oídos o algo así, recordar visitar ya a un profesional en el área, ya sea un otorrino o un profesional en audiología. Esperamos que les haya gustado este taller, les agradecemos mucho por haber participado y ojalá nos puedan acompañar en nuestro próximo taller, que son los martes a las 2 de la tarde, igual lo vamos a estar anunciando en nuestros grupos de WhatsApp, por si alguno no está incluido, entonces nos puede poner el número de teléfono y con gusto lo agregamos. Muchísimas gracias por estar el día de hoy y que tengan una linda tarde.